Hola, muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Genshin Impact. Genshin Impact casi muere 3 meses después de su lanzamiento y fue culpa de un avaricioso cambio de planes debido al éxito del juego. Hoyoverse está más que asentada 3 años después del lanzamiento de Genshin Impact, pero se fundó sobre unos cimientos que estuvieron a punto de desmoronarse. Ya me dio la intriga, ya me dio el ansia por saber qué hicieron, qué tenían pensado hacer, porque al fin y al cabo no se desmoronaron, no se fueron a la ruina. Genshin Impact se convirtió en un juego de culto y de éxito. Así que vamos a ver un poquito de historia del juego de Hoyoverse, de este juego tan maravilloso y tan conocido. Un poquito de historia, a ver qué es lo que pretendían hacer. Vamos para allá. Apenas habían pasado unos días desde su lanzamiento y Genshin Impact ya se situaba entre los videojuegos más exitosos de la historia. El título consiguió recaudar sus primeros 100 millones en 2 semanas, una cantidad con la que se cubrían la totalidad de los costes de desarrollo. Desde entonces el éxito solo fue a más. Muchos jugadores que desconfiamos del título de Hoyoverse terminamos probándolo tras la recepción positiva del grueso de la comunidad. Fue una bola de nieve que sorprendió incluso a los propios responsables de la empresa, que no esperaban una recepción tan cálida. Sin embargo, este mismo éxito que auguraba un futuro tan prometedor casi se carga el videojuego apenas unos meses después de su lanzamiento. Yo recuerdo cuando salió Genshin Impact que todos los youtubers se volcaron. Me acuerdo del Rubius abriendo gachapón toda la tarde y toda la noche y tiki, tiki, tiki. Y me acuerdo que fue un éxito tan grande, tan potente, que toda la comunidad empezó a jugarlo. ¿Habéis oído? 100 millones en las 2 primeras semanas, pagado totalmente el coste del videojuego. Eso es una cosa bien pro, ¿eh? La peor crisis de Genshin Impact llegó hace más de 2 años. Genshin Impact incluía contenido suficiente en su versión de lanzamiento como para tener entretenido al grueso de jugadores durante un par de meses. Los más rápidos completando la historia no tardaron demasiado en quejarse, pero lo cierto es que apenas unas semanas después de que el juego se lanzase, el 28 de septiembre de 2020, llegó la primera expansión. Spinadragon aterrizó en el juego justo antes de que comenzasen las navidades, paliando la necesidad de nuevas tareas y ofreciendo a los jugadores una nueva zona en la que perderse durante el que es uno de los periodos vacacionales más importantes del año para los occidentales. Aunque por aquel entonces algunos ya se habían quejado, el verdadero problema comenzó justo después de descubrirse esta zona helada de Mondstadt. Desde el lanzamiento de Spinadragon hasta la próxima gran expansión del mapa tuvimos que esperar más de 6 meses. Si la montaña helada llegó en diciembre de 2020, no fue hasta la introducción de Manzana Dorada en junio de 2021 que tuvimos un nuevo lugar para descubrir. No ayudó el hecho de que hubiera unas vacaciones navideñas de por medio. Esto solo hizo que más jugadores tuvieran tiempo para ponerse al día con el contenido. De modo que la falta de novedades en los próximos parches se hizo todavía más notable. Fue entonces cuando algunos empezaban a dar por muerto a Genshin Impact. Había motivos para ello, el ambiente era de pesimismo y algunos de los banners con menos recaudación de la historia del videojuego son los que se lanzaron en aquella época. Bueno, momentos de escasez de contenido, de actualizaciones. Los jugadores en muchas ocasiones son bien hardcore. Yo tengo amigos que cuando entran a un juego de este tipo, porque tienen todo el tiempo del mundo para jugar, y cuando entran a algún juego nuevo, MMO y este tipo de juegos, los explotan, los revientan, juegan día y noche, hasta que se lo comen todo. Obviamente de este tipo de jugadores hardcore hay muchos y son los primeros que se quejan siempre cuando les falta contenido. Y aunque Genshin Impact fuera un juego totalmente popular y que estuviera en boca de todos y todo el mundo lo jugara, tan solo bastaban unos cuantos meses sin contenido para que la gente empezara a preocuparse. Los creadores de contenido se quejaban amargamente de esta situación en las plataformas, en ocasiones, y no lo decimos con ningún afán negativo, viendo peligrar una de sus fuentes de obtención de ingresos. Menos contenido significa menos interés, lo que se traduce en menos visitas, y para acabar con esta retahíla, de menos también menos dinero. Sin embargo, y más allá de esto, las críticas del juego estaban justificadas. A ellos les acompañaron multitud de medios escritos que se hacían eco de la situación. También había jugadores que hacían ver su descontento tanto en los propios foros de Hoyoverse como en las comunidades externas. Los ejemplos son múltiples, tanto en la comunidad hispanoparlante como en la internacional.
Essential eSports se preguntaba si Genshin Impact estaba a punto de morir debido a la falta de contenido. Los podcasts de Putupau solían incluir alguna conversación sobre la falta de contenido y la mayoría de artículos al estilo X cosas que MiHoYo debería mejorar. Incluían siempre un apartado en el que se hacía mención a la necesidad de más cosas que hacer. Incluso en los propios youtubers podemos encontrar otro ejemplo. Antiguamente todos eran capaces de gestionar 2 cuentas sin demasiado esfuerzo, mientras que en la actualidad, hasta el pequeño receso en los últimos parches, se había vuelto difícil completarlo todo más de una vez. Yo creo que el problema no era la falta de contenido, que sí, el problema era la falta de contenido de high-end. O sea, Genshin Impact, las mazmorras difíciles, donde había que colaborar, donde había que hacer piña, había que hacer party, donde uno ayudaba al otro, que te hago esto, que lo otro. Lo que son las mazmorras de hardcore, de alto nivel, de todos los juegos de MMO, pues aquí brillaban por su ausencia. Y es que nunca ha tenido un correcto high-end el Genshin Impact. No ha tenido una cosa que diga, wow, aquí es donde me tiro horas y horas para conseguir esa arma tan legendaria, o me tiro horas y horas ahí haciendo esta mazmorra, como lo que tiene el WoW, esas mazmorras, esas raids, esas cosas. Yo creo que ese fue el principal problema de Genshin Impact, que aunque tenía mucha popularidad, le faltaba un contenido de high-end de calidad. Le faltaba un buen contenido que te mantuviera allí horas y horas y horas haciendo lo mismo. Yo lo he vivido en infinidad de juegos que tampoco tenían un contenido de locos, pero que tenían un buen high-end y te mantenía ya en los altos niveles, te mantenía allí viciado y enganchado y con los amigos haciendo mazmorras, y eso realmente creo que fue lo que echaban en falta los jugadores hardcore de Genshin Impact. Esta crisis estuvo a punto de cortar en seco la progresión de Genshin Impact, haciendo que los jugadores se desinteresaran por el título. Cuando se lanza un juego como servicio, lo habitual es que haya contenido preparado para varios meses. Más todavía cuando se maneja en unos presupuestos tan altos como los que planteaba HoYoverse. Un ejemplo de este problema lo podemos encontrar en el retraso de la versión 2.7. No fue hasta varios meses después de que la crisis sanitaria en China se agravó para que HoYoverse tuviera que posponer el lanzamiento de un parche. Una decisión que no se debió a que la actualización no estuviese lista, sino al progreso del proyecto en términos generales. El motivo por el que Genshin Impact tuvo esta falta de contenido, que casi se lo lleva por delante, es porque el proyecto dio un giro radical al poco del lanzamiento. Originalmente el juego iba a tener un ciclo de vida de en torno a 5 años, con más de una nueva región al año. Sin embargo, la idea cambió debido al éxito del juego. El nuevo plan de trabajo de HoYoverse era mantener el juego vivo durante al menos 10-12 años, algo que provocó una gran reestructuración en los planes de la desarrolladora durante la etapa inicial del título. La información sobre este cambio de planes de HoYoverse fue filtrada por uno de los leakers más fiables en aquel entonces y se corresponden con las pruebas encontradas en los archivos del juego o actuaciones recientes de la desarrolladora. La historia principal de Mondstadt y Liu se resolvió en apenas 10 meses, mientras que desde el lanzamiento de Inazuma la desarrolladora se tomó un año para completar la historia. En cualquier caso, no tenemos nada de lo que preocuparnos. Honkai Impact 3 se lanzó en 2016 y todavía recibe actualizaciones de forma regular. En este sentido, la desarrolladora tiene experiencia gestionando proyectos a largo tiempo. Bueno, pues historia de los videojuegos, historia de Genshin Impact, un poco de recordatorio de lo que ocurrió. Yo no lo viví desde dentro, por eso me interesan tanto estas noticias para aprender. Muchos de ustedes seguro que lo vivieron en sus carnes, allí jugando al Genshin Impact y echando en falta todo este contenido y pensando qué bueno que es este juego, pero qué aburrido que se está volviendo porque no llega contenido nuevo. Así que yo quiero que por ahí abajo por los comentarios la gente que jugó a Genshin Impact o directamente has escuchado la historia y quieres dar tu opinión, quiero que me digáis por ahí abajo por los comentarios qué opináis de esto, cuál creéis que fue el error y si creéis que Genshin Impact a día de hoy, con todo el contenido que tiene, ha ido por el buen camino, si creéis que tiene un buen high-end, si creéis que lo que yo he dicho antes pues es cierto o no. No sé, me decís por ahí abajo por los comentarios qué opináis de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un placer por mi parte. Vamos que nos vamos.